vivido, Viviana Roncasio, la experiencia de ser una estudiante extranjera aquí en los Estados Unidos? Cuéntame un poquito más de ti y de cómo fue toda esa experiencia, por favor. Mi experiencia de hecho, fue muy rápida y fue una de las mejores experiencias que he tenido. Todo mi proceso se demoró menos de un mes. Yo empecé mi proceso en abril del 2010 y yo en mayo ya sabía que me iba. Había que mirar obviamente cuando el programa empezaba. Inicialmente viajé para estudiar inglés y terminé quedándome. Pero yo en mayo ya tenía la visa, ya tenía todo, sino que el programa empezaba en octubre, el programa de inglés empezaba y entonces lo aplacé hasta esa época. Cuando yo llegué, fue muy chévere porque fui a Omaha, Nebraska, y yo pues obviamente hice una investigación acerca de cuál era mejor en Nebraska para estudiar. Pero lo que más me gustó fue que la universidad era muy organizada. Entonces la universidad tenía una persona para recogerte si tú optabas por esa opción. Entonces te recogía en el aeropuerto, te llevaba a donde tú ibas a vivir, si tenías un apartamento o a los dormitorios de la universidad o un dormitorio privado también que había, que fue el que yo acepté, y te ayudaban en el proceso por una semana. Ya después, por una semana de adaptación, ya tú estás sola, te entregan. También la universidad tenía un convenio con el servicio público, entonces la primera semana pues te entregan un pase del bus público y pues yo vivía al lado de la universidad, entonces pues como que te dan muchas facilidades y eso me ayuda mucho en mi proceso. Además iba como con muchas ganas de aprender, de explorar ciertas cosas, entonces fue muy rico porque también la universidad, aparte de estudiar, tiene muchos programas para los estudiantes internacionales. Entonces, pues todo el primer año fue conocer, salir, explorar, viajar, fue muy chévere. Y el programa como tal también aprendí mucho, pero pues a medida que tú vas avanzando y dependiendo de los objetivos que tú tienes, pues yo decidí quedarme y empezar una maestría. Y así sucesivamente, pues para perfeccionar mi inglés. Qué bonito. Ahí vemos cómo es de organizado todo el sistema, ¿no? Para los estudiantes extranjeros. Por eso cualquier padre o cualquier persona que quiera venir aquí a estudiar inglés, a estudiar la extensión de su carrera, no tiene que dudarlo porque además que los tiene a Lógica para asesorarles en todo el proceso como a ti, que salió todo muy rápido. También está todo dado para que el sistema te lo dan las universidades para que pueda ser una cosa muy positiva y una experiencia agradable. Camilo, ¿cómo fue todo este proceso con Viviana? Cuéntame un poco, además creo que asesoraste incluso hasta la universidad, porque estuvieron los dos en la Universidad de Nebraska. Sí, gracias, Tatiana. El proceso con Viviana en realidad fue un proceso, diría, simple. Viviana, ella es una profesional, es periodista y asimismo sabe seguir las instrucciones y es clave en este tipo de casos trabajar con un cliente que siga las instrucciones del abogado. En realidad fue muy breve y con tal de que se cumplan los requisitos de una visa de estudiante, por lo general este tipo de peticiones va a ser aprobada, que eso creo que es clave en este tipo de casos. Y claro que sí, ella fue a Nebraska. Yo me acuerdo que yo fui a la universidad en Kearney, Nebraska también, y fue bastante chévere que ella pudo estudiar en una de las sedes de la Universidad de Nebraska donde yo también estudié. Entonces creo que fue bastante interesante y muy feliz de que Viviana se haya graduado y asimismo haya avanzado de esta manera, sobre todo en sus casos migratorios, ¿no? Para poder estar acá, no solamente como estudiante, pero legal, en el cual hemos avanzado a un punto ya muy grande en la parte migratoria. Sí, porque Viviana además optó luego, siguió lógica, siguió, como siempre les digo, ¿no? Esta relación empieza con lógica, como con un primer caso, ¿no? Pero sigue extendiéndose como en el futuro y como que son parte de la familia de lógica, porque tú también optaste luego a una visa para poder trabajar o un OPT, ¿no? Viviana. Sí, pero no fue un OPT, pero fue diferente. Ok. Ah, pero para aclarar algo también, Camilo pues siempre me ayudó desde un comienzo.
inclusive en la asesoría de que, cómo aplicar, de qué no aplicar, y de hecho, pues así fue fácil de que pasara. Además, bueno, yo estuve 3 años en Omaha y después apliqué a Boca Ratón, a unas de las universidades en Boca Ratón, y por algunas otras razones personales me tuve que mudar. Entonces, seguí con eso, pero ya mi estatus estaba cambiando, entonces no entró con OPT. Sí tenía el OPT con la Universidad de Nebraska, pero como me tuve que mudar, ya entré con otro estatus diferente y bueno, ya empecé a trabajar con el colegio y con una organización musulmana también. Qué bien. Claro, yo veo también que me contabas un poco que Lógica además te ayudaba con todas las traducciones y los documentos que necesitabas, porque es una tarea que cuando tú estás en los procesos migratorios como que es un poco caótico y como que también te tiene muy nervioso esa parte. Felipe, ¿cómo es el proceso para que un estudiante viene aquí y puedan Lógica como entregar todo y asesorar en toda la parte esa de documentación, de estampillas y todo el tema que se requiere en los países de origen que se vuelve un poco complicado siempre? Lógica siempre trabaja con lo que se denomina el checklist más actualizado para cada tipo de visa. Por lo tanto, nosotros tenemos de primera mano cuáles son los documentos que cada embajada básicamente está solicitando de cara a demostrar pues, la serie de puntos que una visa F1 puede considerar como necesarios para que sea aprobada. Obviamente, lo más importante es, aquí en los Estados Unidos, escoger a una entidad que esté reconocida por el USCIS. Básicamente las universidades más, digamos, galardonadas y más famosas sí están reconocidos y también la gran mayoría de academias, a lo mejor de un rango inferior, también lo están. Hay que tener mucho cuidado porque hay algunas que no están reconocidos por USCIS, por lo tanto, no están en condiciones de otorgar lo que se denomina la famosa I-20. Por lo tanto, comenzamos primero que nada, digamos, considerando que es, digamos, una de las entidades educativas reconocidas, pues vamos a reunir todos los documentos que la misma entidad educativa exige para poder emitir esta I-20. Eso es lo primero. Una vez que ya tenemos la I-20, ya continuamos con el paso consular, digamos, en la preparación de lo que es la solicitud de visa, que técnicamente se denomina la DS-160, y todo lo que conlleva en cuanto a papelería que se debe demostrar en la entrevista en el consulado, ya sea medios económicos y otros documentos afines, para poder venir y para poder obtener con éxito la visa a nivel consular o de embajada. Camilo, en el caso de Viviana que viene de Colombia y que vino de Colombia a estudiar aquí, concretamente en Colombia, en la Embajada de los Estados Unidos, ¿cómo es el proceso para los estudiantes extranjeros? Bueno, estamos viviendo una pandemia donde los consulados han estado cerrados por la mayor del tiempo, ¿no? En este 2020, pero creo que tenemos una esperanza y según las últimas noticias están empezando a procesar visas de estudiante, que eso es importante, especialmente porque mucha gente que entra ahorita o ya entró en el fall y estaba como un poco en el limbo. Esperamos que mucha de esta gente que hayan tramitado. Hemos tramitado varias visas de estudiante también y asimismo muchos cambios de estatus a estudiantes acá. Entonces, estamos un poco a la expectativa de las embajadas y de los consulados para saber sus protocolos, ¿no? De seguridad y asimismo de tramitaje, que es lo que es más clave para que todos los estudiantes puedan venir a los Estados Unidos e ingresar y estudiar, Tatiana. Para los estudiantes que optaron por quedarse cuando empezó la pandemia en los Estados Unidos y para los estudiantes que dijeron, no, me voy a mi país y espero allí o estudio online desde allí, ¿hay alguna diferencia en el tema del visado en este momento? Sí. Oh, perdón. Básicamente, el hecho de solicitar dentro de territorio americano una visa, bueno, básicamente no es una visa, sino que es un estatus. Es decir, lo que hace la persona con un estatus legal, en este caso de turista o de negocios B1, B2, lo que solicita a la autoridad interna, que es USCIS, solicita un cambio en su estatus de dicha visa B1, B2 u otra, a la F1, a la de estudiante. Por lo tanto, la tramitación, sí, claro, es diferente. En su esencia es básicamente lo mismo en cuanto a la documentación que se debe acompañar,
pero el órgano decisorio es diferente. Ya no estamos hablando de una embajada, sino que estamos hablando de el mismo USCIS, que es el que resuelve todas las peticiones migratorias dentro de territorio americano. ¿Querías decir algo, Camilo? Sí, no, lo que vamos a decir acá es clave cuando una persona entra con un estatus de turista y quiere cambiar a un estatus de estudiante, es que la ley lo permite hacer, pero esta persona tiene que ir haciendo extensiones de todavía su estatus de turista hasta que le aprueben el estatus de estudiante. Entonces es importante que las personas contraten a un abogado para que hagan el cambio de estatus de estudiante. Es clave, extremadamente importante, porque si no lo hacen y de pronto se les olvida hacer una extensión de su estatus de turista, porque probablemente no van a recibir una aprobación en 6 meses, pueden quedar indocumentados y asimismo eso lo que va a hacer es que probablemente van a ser inadmisibles para entrar a los Estados Unidos. Entonces es un punto para tener en cuenta. Siempre les digo en todos los programas, hay que siempre asesorarse de un experto, de un abogado de inmigración en todos estos casos tan delicados, porque los dolores de cabeza que vas a tener posiblemente si no acudes al abogado van a ser peores. Y Viviana nos los puede contar. Viviana, yo quiero seguir con tu historia porque quedamos en que te viniste a Boca Ratón buscando el calor y dejaste el frío de Nebraska. Entonces, cuéntame cómo fue ese cambio de ya al trabajar aquí, cómo siguió Logic asesorándote en todo ese proceso, y quiero también llegar a esa parte tan importante que es tu trabajo ahora con los niños. Bueno, el cambio fue un poquito difícil, a pesar de que Boca Ratón y Florida es súper rico de la playa, el clima, y pues yo la verdad no soy de clima frío, pero la experiencia en Omaha fue muy chévere. La experiencia con los estudiantes internacionales, pues yo iba decidida a aprender inglés, entonces pues siempre como que tenía temas y metas claves, y que Camilo también lo decía ahí en la entrevista. Es importante saber para qué es lo que tú quieres y enfocarte a dónde vas. Así vas a aprender, así vas a tener más experiencias en todo el proceso. Ah, eh, Otras cosas que también viví allá fue que yo tuve la oportunidad de poder trabajar, y también tuve la oportunidad, cuando yo apliqué a la maestría, tenía la oportunidad de tener una beca y trabajar también al mismo tiempo. Entonces, pues era buenísimo porque la oportunidad era mucho más grande, te daban la posibilidad de que tú puedas entrar, una vez terminadas la maestría, puedas entrar a cualquier empresa a trabajar. Entonces, mira que con mis condiciones y a pesar de que yo aún no había terminado, estaba en la mitad de la maestría, tuve oportunidades para trabajar con un senador antes de mudarme para Boca Ratón. Entonces, las oportunidades siempre hubieron y la universidad siempre tuvo conexiones, y las conexiones que uno haga. De ahí va a que tú tienes que siempre estar como muy clave con quién te metes, qué es lo que haces, tienes que tenerlo bien claro. Cuando me mudé a Boca Ratón, pues digamos que ya no era estudiante internacional como lo estaba haciendo en Boca Ratón, sino que yo ya estaba, Omaha, perdón, estaba buscando otras cosas para hacer, entonces todo es muy diferente. Florida Atlantic University es totalmente diferente, los trámites son totalmente diferentes, cada universidad de cada estado tiene sus propias reglas. Entonces me costó un poquito al principio, pero fue igual muy bien, y obviamente desde siempre, como también lo mencionó Camilo al principio, siempre me asesoré con un abogado, entonces siempre estaba en contacto con él. Le decía, a ver, mira, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué papeles tengo que llenar? Pues para que mis papeles siempre estuvieran en orden, porque si tú tienes tus papeles en orden y siempre estás asesorada, la embajada no tiene por qué negarte ningún papel, siempre te lo va a dar. Entonces Perdóname que te interrumpa, Viviana, pero aquí hay algo importante que quiero que los abogados me aclaren. O sea, los estudiantes que vienen internacionales también tienen posibilidad de trabajar en todo el proceso, Camilo, o ese es algún, por ejemplo, ya año en concreto o ya hacia la graduación, o cómo me puedes explicar esa parte. Claro, gracias. Es una buena pregunta y te cuento que cada caso es diferente, ¿no? Cada caso tiene sus necesidades.
En el caso de que todavía esté en estudio, o sea, esté estudiando la persona, solamente tiene que cumplir ciertos factores para poder llegar y tener un permiso de trabajo, aunque puede trabajar adentro de la universidad en el caso de que cumpla también con ciertos requisitos y que sea un full-time student, que sea un estudiante a tiempo completo en su materia. Adicionalmente, después de que acaben su curso, por lo general pueden aplicar a un permiso de trabajo que es un OPT o OPT, y adicionalmente ciertas categorías pueden aplicar a un CPT que es un CPT si cumplen con los requisitos. Es importante, uno, asesorarse el departamento internacional de las universidades, y dos, con un abogado, porque en cierta manera les va a dar la claridad a los estudiantes. Entonces, eso es clave. Viviana, continuamos con esa historia que me encanta. ¿Continuaste ya tu proceso para trabajar y Sí, cómo fue? sí. O sea, ahí, yo estudié un tiempo, estudié como por 6 meses, casi 9 meses, y una vez ya mi estatus cambió, ya podía trabajar, entonces empecé con una organización musulmana, una ONG, en Boca Ratón, y de ahí pasé al colegio, al año, empecé a trabajar en el colegio musulmán, y pues acá estoy, el colegio pues estaba acreditando, entonces necesitaban abrir la biblioteca porque no tenían una biblioteca, y pues comunicadores sociales un poquito están ligados, están muy ligados con la biblioteca, entonces yo la creé. Creé un espacio que era más lúdico, más con innovación, y pues hice actividades con los niños desde kinder hasta 12 grado, y así vamos. En este momento pues obviamente cada año ha sido diferente, y la transición total fue un cambio pues súper grande, porque pues había que ingresar un montón de libros, había que generar el hábito en ciertas cosas, reglas, etcétera, pero fue súper chévere porque después de 2 años, 3 años, los niños aún recuerdan las actividades y como el acercamiento con el libro, con muchas cosas que yo utilizaba y aplicaba en la biblioteca. Entonces, pues eso es una de las cosas que me ha gustado. Me gusta que Boca Ratón es una ciudad pequeña, tranquila, entonces al final como que me adapté y terminé quedándome, y pues me encanta. ¿Qué más? Este año pues COVID-19 llegó, entonces pues hubo un cambio, pero nuestro colegio pues está adaptado a la tecnología completamente, entonces nos adaptamos perfectamente, y este año pues entramos con toda la tecnología digital y todo lo estamos manejando digital. Yo manejo varias cosas también, obviamente tengo que estar en el colegio, pero pues para empezar a trabajar, volviendo al tema legal, pues yo tenía que tener mi visa. Yo ya era residente, entonces todo es diferente, pero sí, el colegio pues en este caso no te acepta si tú no tienes una visa de trabajo, o si eres residente. Ok, o sea que todo el proceso de Viviana Felipe, digamos que pasó de ser estudiante a luego una visa de trabajo y luego a ser residente permanente, o sea que hemos visto como una evolución en su caso, una evolución que la ha llevado Lógica a lo largo de los años y de las experiencias, ¿no? Siempre asesorada por Lógica. Sí, el ejemplo de Viviana es el mejor ejemplo de entender que siempre debes estar bien asesorado por un abogado de inmigración cuando tu intención es, pues, digamos, trasladar más allá tu estadía en los Estados Unidos o lograr una residencia permanente. No es sencillo, los pasos son muy concretos y obviamente la asesoría debe ser muy concreta en atención a que no des un paso en falso, como comentaba Camilo, que eso puede costar básicamente una inadmisión a territorio americano, y las sanciones van de los 3 a los 10 años de que no se puede volver a solicitar ningún tipo de visa para poder entrar a los Estados Unidos. Por eso es tan importante, y por eso Lógica invita a todos aquellos que tengan intención o estén en tramitación o esperando la cita para lo que es la obtención de una visa F1, perdón,
ponerse en contacto con nosotros, os daremos la asesoría y la información más reciente para que todo este trámite no sea una tortura, sino que sea pues una manera distendida y ágil y exitosa de poder obtener una visa F1 o, pues si ya se encuentran en los Estados Unidos con ese estatus, ver la posibilidad de modificarlo a otro que como Viviana pues le lleve a una residencia permanente y poder estar y vivir y residir en Estados Unidos permanentemente. Tatiana, déjame, te agrego otra cosa. Sabes también que es importante y que, pues, que en mi caso funcionó varias veces con Camilo porque es importante escuchar a tu abogado. Súper importante. Muchas veces él me decía, no, o sea, no puedes hacer esto porque es que esto te va a ocasionar ciertas cosas. A veces uno, digamos que quiere apresurar casos y tengo amigas que les pasó eso y pues sus casos se demoraron más de 4 años.